Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van estos días iniciando el mes de diciembre? Bueno, pues como lo hablamos esta mañana, como les comuniqué por correo, hoy vamos a hablar de las creencias limitantes. Y yo siento que este es un proceso importantísimo para la época que viene. Entonces, mi nombre es Diana Costa, les doy la más grande y cordial bienvenida a este grupo que se creó a partir de la cumbre PNL y éxito y que cada domingo nos trae tipsitos y contenido muy valioso precisamente para que podamos poner la PNL en práctica y adicionalmente mejorar nuestra vida, llegar al logro que nos proponemos y tener una vida a plenitud. Les decía ahorita que es muy importante este tema para esta época específicamente o especialmente porque siento que esta época es la propicia para poder, digamos que empezar a tener una mentalidad diferente. ¿Y por qué? Pues porque viene un nuevo año, porque ya está muy pronto pues como a terminarse que ya está concluyendo y a partir de este momento o a partir de este mes empezamos a generarnos todos esos procesos que queremos y esa vida que queremos plantearnos para el próximo año o para el año que viene. Entonces por eso siento que es muy importante encontrarnos en este espacio precisamente porque esta época es fundamental para hacerme los propósitos adecuados, para hacer esos cambios internos que yo quiero tener, para empezar a trabajar en mí, estas cosas que yo quiero cambiar o que quiero mejorar. Y es una época en donde casi que juiciosamente nos estamos trazando planes. Lo que pasa es que cuando ya llega enero, ¿cierto? Y necesitamos ponerlos en acción, pues a veces no sucede. Entonces es muy importante, así como nos los trazamos, así como los empezamos a trabajar en nuestra cabeza, así como los empezamos a visualizar, que los llevemos a la acción. Ya se están conectando con nosotros, bienvenidos, siempre bienvenidos a Tardes de PNL y Éxito. Recuerden que todas las situaciones que ustedes estén viviendo y que quieran mejorar, nos pueden escribir un mensaje por correo electrónico, por el grupo, para trabajar estos temas que ustedes quieren tener y evolucionar a partir de este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvamos a esta época de la Navidad. Entonces nos hacemos todos los propósitos el 31 de diciembre, pero es 5 de enero y no he empezado el primero. Y eso empieza a suceder cuando yo no tengo las situaciones muy claras, entonces no tengo completamente definido mi proyecto, mi propósito, mi objetivo, o lo puedo llegar a tener muy claro, pero no le doy momento a la acción. Entonces saludamos nuevamente a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Adriana Prieto ya está con nosotros. Entonces, como les decía, el proceso de la acción se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque así como lo veíamos en nuestra clase pasada, tenemos una manera de hablarnos, ¿cierto? Y de repetirnos ciertas cosas que nos estimulan o nos frenan. Y hoy quiero hablar de esas situaciones que nos frenan regularmente y son nuestras condiciones limitantes. Estas programaciones que pueden venir de una historia previa, ¿verdad? Familiar, o puede ser una creencia que he desarrollado a través del tiempo y que ya se ha convertido, digamos que en parte fundamental de lo que soy y de cómo hago las cosas. Yo en la cumbre les comentaba que yo tenía una frase muy, digamos que muy poderosa que mucho tiempo me limitó y era el no ser capaz. Y también les comentaba en nuestra clase anterior que logré trascender esa programación, digamos que a medida de que iba dando pasos para la acción. Y el punto número 1, el que yo pude, digamos que trascender esa frase más allá de la fuerza que ejerce sobre mí, porque recuerden que todo lo que nos llega aquí a nuestro cerebro, esas ideas se convierten en emociones, esas emociones en sentimientos y esos sentimientos en acción. Entonces yo pude trascenderla
siendo muy consciente de que estaba llegando esa frase a mi cabeza, y adicionalmente como generar momentos de acción. Dice Tony Robbins que cuando uno quiere cambiar una creencia limitante o una programación que tenga, debe hacer algo radical, rotundo, ¿cierto? Fuerte. Entonces, por ejemplo, si tengo un tema con la comida, ¿cierto? Entonces debo levantarme de donde estoy comiendo, dejar la mitad de mi plato y gritar. O generar una acción que me saque de ese foco principal al que le estoy, digamos que, dando mucha más trascendencia. Y esa es la teoría, que también vamos a hacer un par de ejercicios bien chéveres de práctica que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo encaminarnos a la acción? Volvemos a lo mismo. Entonces, si hay muchas frases que llegan a mi cabeza que muchas veces no me permiten llegar a la acción, necesito poner foco. ¿Y qué es poner foco? Estar en el aquí y en el ahora. ¿Y eso qué quiere decir? Vivir en el aquí y en el ahora, como lo dice la teoría ericksoniana, es estar completamente en mis sentidos, en aquí, ¿cierto? Logrando focalizar todos esos pensamientos en situaciones específicas. Entonces, ese primer ejercicio que yo quiero que hagamos tiene que ver con la base principal de la PNL o de nuestra teoría ericksoniana, y tiene que ver con lo que yo veo, con lo que escucho y con lo que siento. Nuestros principales sistemas representacionales, ¿verdad? Visuales, auditivos y kinestésicos. En algunos momentos hemos hablado del tema y vamos a generar una clase específica para identificar cuál es ese sentido representacional que es mucho más fuerte en mí y que por ende yo me puedo comunicar con otros y conmigo mismo de una manera mucho más efectiva si conozco realmente de dónde viene. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el primer ejercicio que tiene que ver con el foco del aquí y el ahora. Es un foco ericksoniano, es un foco que basa la PNL y que nos ayuda en estar completamente atentos y dándole foco a lo que estoy viviendo y no las voces que me repito o que me llegan a mi cabeza. Entonces, el ejercicio es muy fácil. Si ustedes que me están viendo hoy o las personas que más adelante se van a conectar con el video, maravilloso. A propósito de eso, quiero darles las gracias por todos esos momentos en que ustedes se dan el tiempo de vernos, escucharnos, ver esta charla, porque tenemos más de 70, 80 reproducciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que en este grupo la gente valora, ustedes valoran el contenido importante, ¿verdad? Como lo es la PNL. Entonces, vamos de camino a casa, vamos de camino al trabajo, al estudio. Bueno, ahora que estamos en época de vacaciones, entonces estamos haciendo cualquier actividad. Y el ejercicio que vamos a hacer, si ustedes que me quieren acompañar en este momento, las personas que no están siguiendo, un saludo a Angie Casallas, lo importante es estar completamente enfocados y traer de cada sistema representacional 5 cosas a las que yo le pueda poner foco. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo. Entonces yo soy, por ejemplo, muy auditiva. Vamos a hacerlo en los 3 sistemas para que abarquemos todo. Yo, sin embargo, soy muy auditiva. Entonces yo arrancaría por el sistema representacional auditivo, ¿cierto? Entonces vamos a concentrarnos en 5 cosas que estemos escuchando en el momento. Vuelvo y les digo, si están de camino a su trabajo, si están de camino a su hogar o simplemente en la comodidad de su cama, un momentito el televisor apagado, y nos concentramos en 5 cosas que escuchemos. Entonces, por ejemplo, en este momento, si yo me concentro, escucho el sonido de la lluvia. En Bogotá está lloviendo muy duro, entonces escucho el sonido de la lluvia. Pero adicionalmente estoy escuchando que está sonando un teléfono en el apartamento del lado. Y estoy escuchando cómo suena el piso, cómo es el ruido de la calle en el momento en que pasa un carro pasar y con sus llantas pasa por la lluvia, ¿verdad? Ya van 3.
Entonces, la lluvia, el sonido del otro apartamento, cómo suena el asfalto cuando pasa un carro, ¿cierto? Y el piso está mojado. Estoy escuchando a mi gata que está en la habitación continua y estoy escuchando unas puertas que se abren en el edificio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy completamente enfocado en lo que escucho, en lo que veo y en lo que siento, es mucho más fácil identificar cuáles son aquellas cosas que me están limitando o qué es lo que me digo que me limita. Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a hacerle foco a lo que vemos. Entonces este ejercicio yo lo hago regularmente cuando voy para mi trabajo y entonces estoy muy concentrada, obviamente voy manejando, entonces estoy muy concentrada en la vía, pero estoy también viendo que hay unas placas repetidas. Estoy viendo que hay muchas motos alrededor mío. Escucho y veo principalmente cómo es la forma del carro en el que estoy. Veo cómo está el cielo. Veo cómo se maneja la dinámica de la ciudad. Esto, vuelvo y les digo, ya van 5 cosas, me ayuda muchísimo a generar un foco diferente para identificar qué me sirve y qué no de lo que está llegando hacia mí. Porque regularmente lo que nos pasa y cuando generamos conductas que son limitantes es que yo no caigo en cuenta que eso que veo, que oigo, que siento está afectándome de manera principal. Entonces no puedo ser completamente clara conmigo misma y darle una orden a mi cerebro pues para que él se concentre. Ya hicimos 2 ejercicios, el visual, el auditivo. Ahora vamos a hablar del kinestésico y aquello que siento, ¿cierto? Aquello que pasa por mi cuerpo, aquello, recuerden que nosotros somos 5% racionales y un 95% emocionales, entonces necesitamos tener completamente claro qué es lo que sentimos y de dónde viene lo que sentimos. Entonces puedo estar completamente sentada con los pies descruzados y siento cómo mis pies están pegados al suelo, asimismo como mis piernas a la silla en la que estoy. Siento que estoy muy tranquila, muy contenta y adicionalmente muy satisfecha de estar con ustedes hoy. Me siento un poco, no triste, sino los días lluviosos hacen en mí como un poco nostálgicos. Entonces, ese también es el sentimiento. No le digo que es ni bueno ni malo, sino es un sentimiento que tengo aquí, ¿verdad? Y siento, en este momento, me siento muy cómoda frente a cómo se siente mi cuerpo en el clima. Aunque estoy con una camisa que tiene una manga corta y está lloviendo afuera, me siento a gusto en el espacio donde estoy porque no siento frío. Ese proceso de enfoque es el principal que yo debo tener en cuenta para mi día a día. ¿Cuándo se recomienda hacer este ejercicio? Ojalá todos los días. Son 3 minutos, 4 minutos donde 5, 4, 3, 2, 1. Repito, 5 cosas que esté escuchando, que esté viendo y que esté sintiendo en ese momento. Eso se le llama el ejercicio ericksoniano del aquí y el ahora. Y ese me ayuda precisamente a identificar estas situaciones que pueden estar llegando a mi cabeza de manera repentina, esas conversaciones que me hablan a mí misma o que me digo yo a mí misma y que a veces no me sirven para avanzar. Primer ejercicio, entonces, el ejercicio ericksoniano del aquí y del ahora. Cuando yo puedo hacer este ejercicio regularmente, cuando yo me encuentro con este ejercicio todos los días, les puedo asegurar que la claridad de sus pensamientos va a llegar mucho mejor y las respuestas a las situaciones que viven en el día a día serán mucho más favorecedoras. Entonces, hago mi ejercicio ericksoniano, termino mi día. Y cuando termino mi día solamente me voy a concentrar en esas 3 cosas que me repetí o que fui completamente consciente de que llegaron a mi mente, ¿cierto? Que fueron decisivas para tomar una decisión o que finalmente también me impulsaron, porque no solamente los pensamientos que tenemos son pensamientos limitantes, pueden ser pensamientos de acción.
Pero como hablamos hoy de los limitantes, necesitamos entender cuáles son esas frases repetitivas que llegan a mi cabeza y que no me dejan generar las cosas que yo quiero. Entonces, por ejemplo, yo tengo una persona con la que consulto regularmente, es una amiga, y ella tiene una situación específica. Cuando genera un proceso, cuando quiere hacer un proyecto, necesita tener las cosas increíblemente claras, organizadas, muy desarrolladas, ¿cierto? O sea, necesita tener unas bases sólidas para arrancar. Así no le representen ninguna satisfacción o dolor. Como dice Anthony Robbins y toda la teoría de PNL, nosotros en nuestras acciones o nos alejamos del dolor para acercarnos al placer. ¿Qué pasa cuando yo vivo, por ejemplo, en este ejemplo tan preciso, como les digo, de la persona que intenta hacer cosas, pero solamente se queda en la preparación, solamente se queda en el conocimiento, solamente se queda en el algún día cuando esté mejor, algún día cuando esté más elaborado, algún día cuando esté mucho más evolucionado, lo trabajaré y lo terminaré? Son esas creencias que se tienen y que se repite regularmente en la cabeza, que si no es un proceso que ya le ve casi que el fin y todo el proceso desarrollado, no lo va a generar. Con la técnica del aquí y el ahora, ella pudo generar procesos mucho más light, por decirlo de alguna manera, en su cerebro, pudo concentrarse en realmente lo que tenía foco en el día, o sea, lo que le daba más atención, y pudo entender que ese era el punto determinante para no llegar a los objetivos que se planteaban. Entonces, ahora, cuando llega esa imagen mental o llega esa socialización a su cabeza, ¿qué hace ella? Tiene 5 minutos o 5 momentos del aquí y en el ahora, y eso le ayuda casi que a limpiar su mente. Es casi que una meditación para las personas que de pronto meditan, es casi que una meditación porque su foco está completamente concentrado en un externo y no en un interno, y logró entender a partir de ese proceso que generaba muchas más, ralentizaba sus temas precisamente porque no los veía completamente organizados. Ya hoy, después de trabajar más o menos unos 3 meses con estos procesos de la PNL, ha podido empezar a poner en marcha uno de los proyectos que tenía, digamos que mucho más atascados en su vida. Entonces, si podemos meditar, maravilloso, porque también es una práctica hermosísima que me ayuda tanto a encontrarme conmigo mismo como para encontrar las respuestas que quiero para una situación en específica y limpiar un poco y acallar un poco las voces. Si no lo hacemos regularmente, apliquemos la técnica del aquí en el ahora, del 5, 4, 3, 2, 1, y con esto permitiremos que nuestro cerebro se limpie un poco más y podamos tener procesos de foco mucho más efectivos en lo que realmente quiero. Llego a mi casa, escribo esas 3 cositas o esas 3 acciones que llegaron a mi cabeza, que eran limitantes, y les pongo, digamos que un nombre, ¿cierto? Les pongo un nombre y les pongo un sentido, de dónde vienen, cuándo llegaron a mí. Hablando con esta persona que les cuento, yo le preguntaba, yo le decía, ¿cuándo crees que llegó esa creencia de organizarlo todo a ti? Y me decía que había sido una influencia que había tenido desde muy pequeña de una profesora que le había hecho, pues digamos que una recomendación muy fuerte en grupo con todos los niños. Obviamente la dejó en evidencia y se le quedó increíblemente marcada, tan marcada que no podía dar pasos adelantados si ese proceso no estaba dado. Imagínense lo fuerte y lo poderoso que puede llegar a ser una situación con una emoción, ¿cierto? Una niña delante de todos sus compañeritos de colegio, su profesora la regaña, ¿cierto? Por una situación en específico en donde no tuvo un orden como lo quería tal vez ver la profesora, le marcó tanto que eso empezó a generar limitantes en su día a día, tanto así que ya casi que no podía salir de su casa. Entonces, porque no podía
o sea, si sentía que no podía llegar a tener una organización clara de todo lo que iba a hacer durante el día, durante la tarde, durante la noche y demás, no podía accionar. Entonces, logrando transformar, transmutar esa emoción, ¿cierto? Y entender que simplemente había sido una situación que le había tocado emocionalmente hace muchos años. Entendiendo esto y trasegando y trascendiendo esta situación, pudo comprender que sus retrocesos en la vida habían sido completamente creados por una situación de niñez. Y entonces, entiendo esto, tengo estas 3 situaciones específicas, listo, no tengo 3 porque tal vez no he llegado en mi evolución a ese momento, pero tengo una. Por lo menos con una que yo tenga clara, con una que yo sé, ok, esto es lo que no me está permitiendo evolucionar. No me permito, como en el caso de mi amiga, evolucionar porque necesito tenerlo todo controladísimo y la vida no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué ejercicio sigue a continuación? Con esa limitante o con esas limitantes que yo haya encontrado, yo las voy anotando y recuerden que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y lo imaginario. Entonces todo lo que yo me imagine en mi cabeza, si yo lo hago emocionalmente muy fuerte, lo puedo trasladar, lo puedo mover, lo puedo modificar, ¿cierto? Porque tengo la imagen aquí, es la idea, si lo conecto emocionalmente muy fuerte, se genera la emoción y luego viene la acción. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Encuentro esa o 3 palabras máximo, no nos abrumemos con toda una lista de situaciones porque posiblemente entonces estoy viendo muchas más cosas de las que realmente hay. Entonces, hago esa lista y eso podría llegar a ser algo como muy de mi cabeza, muy simbólico, pero si vuelvo y les digo, si le ponen la emoción decisiva, se vuelve algo muy real, porque nuestro cerebro no distingue entre el uno y el otro, y entonces es como si yo estuviese desechando a la basura esa creencia. Cojo esa creencia o esas 2 creencias con todo lo que tiene, cierro los ojos y con una emoción grande de confianza, porque este proceso es de confiar, de confianza, arrugo ese papel, ¿cierto? Lo daño y mentalmente lo cojo, ¿cierto? Yo lo tengo en mis manos, pero mentalmente hago ese mismo proceso de dañarlo en mi cabeza, de aplastar la hoja o de romperla en muchas partes. Lo hago en mi cabeza, lo hago físicamente y con la emoción de la persona que quiere eliminar algo de su vida. Muchas veces hemos querido eliminar cosas que no hemos podido, ¿verdad? Pero cuando nos llenamos de valor lo hacemos con ese mismo valor de cuando nosotros tal vez desechamos algo de nuestra vida que no queríamos, con ese mismo valor, con esa misma emoción, pensándolo y sintiéndolo físicamente, vamos a arrojarlo a una papelera físicamente, vamos a arrojarlo lejos a la basura mentalmente y emocionalmente me conecto con la idea que ya no existe en mí. Este proceso es muy, ustedes dirán, ay, pues es tan sencillo. Claro, pero ¿qué pasa? Debo hacerlo repetidamente. Ustedes saben que la disciplina y la constancia vencen cualquier situación que lleguemos a tener. Ustedes saben que los ejercicios repetitivos, así como cuando nos enseñaron a bañarnos los dientes, cuando pequeños que se volvieron hábitos, así mismo podemos hacer este ejercicio 2-3 veces a la semana con aquello que necesitemos avanzar, sobrellevar y transformar de una manera mucho más positiva, mucho más creyente y obviamente conectando mi emoción para dejar esas situaciones que no me sirven a un lado. Si hay algo que yo he entendido en todo este propósito y que siempre comparto con ustedes, el mayor mal que tenemos en este momento o el mal general, colectivo, es que no tenemos
unas instrucciones claras para este proceso mental que llevamos, para nuestro cerebro de todos los días. Y es como si un personaje alterno a mí condujera la carreta de mi vida. Lo dicen los creadores de la PNL y yo lo creo fundamentalmente. Si yo le permito a mi cerebro generarse ideas, y si traigo a mi cerebro ideas que no me van a servir, él va a ser el que va a llevar la carreta de mi vida. Pero si yo logro tener, digamos que una serie de control, ¿cierto? Logro tener una manera de frenar esos pensamientos para que él no me lleve, ¿cierto? Si no sea yo realmente desde mi estado consciente, no desde mi estado automático, desde mi aquí y el ahora, y desde la confianza que puedo llegar a cumplir absolutamente todo lo que me he propuesto en la vida, se los prometo que lo podemos lograr. Muchos estamos en este trasegar de la vida en el día a día en un piloto supremamente automático y permitimos que se vaya solito. Esta invitación lo que quiere generar en ti es que puedas llegar a generar muchos más procesos conscientes y de fuerza mental. No nos han enseñado, no nos lo hemos entrenado durante nuestro tiempo. Yo creo que esto debería ser lo primero que deben ver los niños en el colegio, controles emocionales, porque finalmente es un control emocional, volvamos a lo mismo, ¿cierto? 5% racionales, 95% emocionales. Entonces sí, a medida que va pasando el tiempo, voy llevando mi vida con un control emocional muchísimo más claro y teniendo claro mi aquí y el ahora, puedo hacer prácticamente lo que yo quiera. Me encantó estar con ustedes en este momento. Mira, el tiempo se pasa volando. Avisos parroquiales, muchísimas gracias por todos esos comentarios que me llegan todos los días al correo electrónico dayana@cumbrepnliexito.com. Quiero seguir recibiendo esos comentarios, quiero seguir entendiendo cuáles son esas necesidades puntuales que ustedes quieren trabajar en el día a día, temas de salud, temas emocionales, temas con el trabajo, temas con la familia, ¿cierto? Que en procesos de PNL los procesos de PNL pueden llegar a ser fundamentales para desarrollar mejores procesos en nosotros. Entonces, muchísimas gracias por todos estos mensajes positivos, llenos de amor, el mismo amor que yo les tengo a ustedes todos los días, por el que estoy haciendo este programa Tardes de PNL, y por los que para el año entrante viene una súper sorpresa. Estamos creando un programa excelente, precisamente se está desarrollando un programa excelente precisamente para darle una mirada completamente diferente a este cerebro maravilloso que tenemos, que así como nos ayuda muchísimo, también nos ralentiza. Y como Diana Martín, a ti muchísimas gracias también. Y cómo podemos generar, como les digo, procesos nuevos, procesos positivos, procesos de desarrollo. Bueno, ese era uno de los parroquiales que tenía. Muchas gracias por seguir viendo los videos que están en la página de la cumbre. Muchas gracias por las personas que tuvieron la oportunidad de adquirir el paquete premium y ven regularmente las entrevistas que tuvimos con los principales coach y PNListas a nivel Latinoamérica y mundial. Y bueno, siendo ayer día de velitas, les deseo la mejor luz a partir del día de hoy. Me encanta estar con ustedes, saber que existen. Gracias por ser y pertenecer a este hermosísimo grupo. Dentro de 8 días será del 2019 la última emisión de Tardes PNL y Éxito, y ya retornaremos en enero del 2020 llenos de energía y de muchísimas más aplicaciones de PNL que estoy segurísima que van a ser para ustedes de beneficio. Por supuesto, Diana, todo esto queda en el grupo. Y si quieres, escríbeme un mensaje por interno, y cualquier tema que necesites hablar con nosotros, conmigo, lo podrás hacer.
Soy Dayana Costa, soy coach, mentora, entrenadora y sobre todo una mujer que trasegó sobre muchas cosas para llegar a este punto de tener la exposición con ustedes y de hablar con mucha más propiedad de lo que significa la PNL y los cambios en mi vida. Muchísimas gracias, reciban muchísima luz, me encanta verlos, saber que existen, saber que son y saber que están. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y una hermosa Navidad.